Luz y verdad, queridas estudiantes, quien les habla su profesora Judith Escobedo. En esta oportunidad vamos a revisar los elementos básicos de geometría. Nuestra competencia: resuelve problemas de forma, movimiento y localización. La capacidad: comunica su comprensión sobre formas y relaciones geométricas y usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. Nuestro desempeño: representa figuras geométricas y emplea estrategias para determinar posiciones de las rectas en el plano. Y modela situaciones en las que hace uso de magnitudes de longitud. No te olvides practicar la virtud de la fortaleza y responsabilidad. Habíamos revisado algunos conceptos básicos que tenía la geometría, pero para recordar, de todas maneras queremos ver de dónde proviene la palabra geometría. De los vocablos griegos, que significa geo, que es tierra, y metrein, que significa medir. Es decir, que la geometría es una parte de la matemática que trata de las propiedades y medidas del espacio o del plano. Hay una geometría elemental, que realmente se divide en dos partes. La geometría plana, que estudia las figuras planas, que nosotros normalmente las conocemos, que tienen únicamente dos dimensiones, que son largo y ancho. Y hay también la geometría del espacio, ¿sí?, que vienen a ser los sólidos, y estudia las propiedades de los cuerpos geométricos que ya tienen largo, ancho y altura o profundidad. Entonces, vamos a distinguir dos tipos de geometría. La geometría plana estudia las figuras planas que tienen únicamente dos dimensiones, largo y ancho. Y para comprender esta geometría plana de manera más clara, es indispensable comenzar por la definición de conceptos muy elementales hasta llegar a formas más complejas. Entonces vimos que esos conceptos básicos en los cuales parte la geometría es justamente el punto, la recta y el plano. Yo no puedo definir realmente lo que es un punto, pero sí tengo una noción de lo que es un punto. Entonces, el punto es el objeto fundamental en geometría. Representa solo posición, no tiene una dimensión, es decir, no tiene largo, ni ancho, ni altura. Ahora, ¿cómo se representa? Por letras mayúsculas. Entonces, yo puedo determinar una marca, una X, el punterito que estoy designando. Entonces, todo eso me da una noción de punto. Y yo simplemente la denoto con una letra mayúscula. La recta. Esta sí tiene una sola longitud. No tiene ancho, ni altura, ni grosor. ¿Cómo lo podemos explicar? Es un conjunto infinito de puntos que se extienden en una dimensión hacia ambas direcciones. Se puede representar por dos puntos, recta AB, o la recta L, por ejemplo, o la recta AB y designada con flechas, porque recuerda que la flecha hacia ambos extremos es infinita. ¿Listo? Ahora, hay partes que tiene la recta, que son una semirrecta, que la vamos a definir como una porción de una recta que tiene principio pero no tiene fin. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de la recta infinita yo puedo sacar una parte, pero va a tener un principio, pero hacia el otro extremo es infinito. Y su representación es de esta manera, ¿no? Ponemos dos letras mayúsculas y colocamos como una pequeña semirrecta en la parte superior. ¿Qué otra porción también podemos nosotros extraer de una recta? El segmento. Es una porción de la recta con principio y fin, es decir, sabemos dónde empieza y dónde termina. Por lo tanto, se puede medir.
Miren, aquí tengo un segmento AB o simplemente segmento A, segmento CD o el segmento B, FE o el segmento C. Y miren, estas dos yo puedo medirlos. Entonces se pueden obtener una medida de los segmentos, ¿correcto? Entonces, vamos a concluir con el tercer concepto básico que tiene la geometría, que es el plano. Tiene ancho y largo, sin altura ni grosor. Es una superficie en dos dimensiones, que se puede pensar como un conjunto de puntos infinitos en dos dimensiones. Entonces yo puedo esquematizarlo de esta manera, ¿sí? Que es normalmente como nosotros lo representamos un plano. Yo puedo decir, ¿no? La hoja de un cuaderno representa un plano. La pizarra que nosotros observábamos siempre me representa un plano. ¿Listo? Y también lo denotamos con una letra mayúscula. Entonces son los tres conceptos básicos de los cuales parte la geometría. Muy bien. También podemos encontrar posiciones relativas de dos rectas. Hablando de las rectas, entonces podemos encontrar tres posiciones fundamentales. Recordemos, las rectas paralelas son aquellas que nunca se llegan a juntar, nunca se llegan a cortar. Es decir, que siempre guardan una misma distancia infinitamente. No importa la posición, la idea es que nunca se llegan a juntar. Rectas perpendiculares son aquellas que se cruzan y se cortan en un punto. Pero ¿cuál es la particularidad de estas rectas? Que van a formar ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Entonces, como vemos, igual en cualquier posición, pero estos tienen que formar ángulo de 90. Y las rectas secantes son aquellas que se cortan en un punto común. Pero ¿cuál es la diferencia con las perpendiculares? Que las perpendiculares forman ángulos rectos, en cambio las secantes no hay ningún problema. Se cortan en un punto, pero no forman ángulos rectos, ¿correcto? Entonces son las tres posiciones que podemos encontrar de las rectas. Muy bien. A partir entonces de estos conceptos básicos que justamente vimos y revisamos en nuestro libro de actividades, vamos a revisar los ejercicios que teníamos que desarrollar justamente en el libro. Entonces, todas en la página número 58. Dice así: representa gráficamente lo que se pide en cada caso. Una recta B y un punto P en el plano Q. Entonces nos están pidiendo que representemos un plano, un punto y una recta. Entonces obviamente ustedes también lo han graficado en su libro y bueno, yo puedo colocarlo así, ¿no? Mi plano Q, un punto P y la recta AB. ¿Listo? Ahora me dice que represente dos rectas paralelas, M paralela a N, en un plano E. Entonces estas rectas obviamente tienen que estar dentro del plano. Entonces seguramente lo han dibujado de esa forma. Ahí está mi plano E y las dos rectas paralelas M y N. Dos rectas perpendiculares. Recordemos cuáles son las rectas perpendiculares, las que forman ángulo recto. Y una secante AP. Y las tres rectas en el plano A. Ojo, entonces yo tengo que diferenciar bien. Aquí está mi plano. Dos rectas, me dice perpendiculares. Ahí está. P y Q. Y una secante AP. Ahí está
sigo prolongando y esta R es secante a P. Muy bien, entonces hemos representado la información que nos estaba pidiendo. ¿Listo? Ahora, en la segunda parte me dice que argumente, es decir, que analice y subraye lo que se pide. Se sabe que el punto M pertenece a una recta AB. M pertenece a B, o sea, este punto está en la recta. Y la recta B está incluida en un plano Q. La recta está incluida en Q. Muy bien, entonces obviamente lo hemos tenido que representar. Ahí está el plano, la recta y el punto en la recta. Y nos dice cuál de las expresiones es falsa. El punto M es un elemento del plano Q. ¿Está en el plano Q? Verdadero. ¿La recta B está compuesta por infinitos puntos? Sí, es una definición de la recta, ¿no? Que hemos visto. ¿En el plano Q hay infinitas rectas? Sí, yo puedo trazar muchas rectas, infinitas rectas en este plano. La recta AB tiene dos puntos extremos, A al inicio y B al final. Entonces, recuerda que la recta normalmente no tiene ni principio ni fin, ¿no es cierto? Entonces, simplemente, ¿cuál sería nuestra afirmación falsa? Ahí la tenemos. La última, ¿correcto? Entonces sería esta expresión falsa. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Igual, graficamos, analizamos y subrayamos la expresión verdadera. Sean P y Q dos planos paralelos. Dos planos paralelos. Luego trazamos rectas AB paralelas a CD. Y mire, esta recta AB está incluido en el plano P y esta recta CD está incluida en el plano Q. Además, M y N dice es perpendicular. ¿Listo? Entonces, vamos a ir graficando. Tenemos ahí nuestros planos paralelos, ¿sí? Luego las rectas paralelas y M y N es perpendicular a AB y al plano P. Ahí está, una perpendicular que forma ángulo de 90. Entonces ahora nos dice cuál es la expresión verdadera. MN, la recta MN, ¿está incluida en P? A ver, veamos. MN está incluida en P. Entonces, no, está en ambos, ¿no es cierto? Muy bien. MN está incluido en Q. Tampoco está solo en Q, está también en ambos. MN es perpendicular a CD. MN es perpendicular a CD. Sí, ¿no? Yo puedo observar que sí es perpendicular porque forma ángulo de 90. ¿Todas las anteriores son verdaderas? No, no hemos visto que todas las anteriores son verdaderas. Entonces, ¿cuál sería nuestra afirmación de que MN es perpendicular a CD? Esa es nuestra afirmación verdadera. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a continuar entonces revisando los ejercicios. Escribe siempre, a veces o nunca, según corresponda. Por dos puntos distintos paso una recta. Entonces, si yo tengo dos puntos, ¿puedo trazar una recta? Claro que sí, ¿no es cierto? Siempre por dos puntos distintos pasa una recta. La intersección de dos rectas paralelas es un punto. ¿Las rectas paralelas se pueden intersecar, se pueden cortar? No, ¿verdad? Entonces eso es nunca. Nunca es un punto. La intersección de dos rectas secantes forma un ángulo recto.
A ver, las secantes, las que se cortan, ¿pueden formar un ángulo recto? Puede ser que sí, a veces, ¿no? A veces sí se puede cortar y formar un ángulo recto. 3 puntos no colineales. ¿Qué significa la palabra no colineal? Que están en diferente posición. Acá uno, acá el otro y acá el otro. ¿Forman un plano? Sí, exactamente. ¿Sí? Eso es un poquito la teoría que nosotros deberíamos haber leído. Y por un punto pasan infinitas rectas. Sí, si yo tengo un punto, yo puedo trazar infinitas rectas. Muy bien, y por último terminamos donde nos dice que vamos a determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Esto significa verdadero o falso. ¿Las rectas paralelas tienen un punto en común? Falso. ¿Un par de rectas perpendiculares son también rectas secantes? Sí, recuerdan, las perpendiculares se cortan en un punto y las secantes también. ¿Un par de rectas secantes son también rectas perpendiculares? No, porque las secantes pueden tener cualquier ángulo, en cambio las perpendiculares exactamente es ángulo recto. ¿Por un punto pasan infinitos planos? Sí, yo tengo un punto, puedo pasar, ¿qué quiere decir? ¿Que pueden haber infinitos puntos ahí? Sí. ¿Listo? Muy bien, entonces ya hemos trabajado esta parte de justamente las nociones básicas que tiene la geometría. Vamos a pasar a una segunda parte, ¿correcto? Que son las medidas de longitud. Como hemos dicho que los segmentos o las rectas se pueden también hallar sus dimensiones, las medidas de longitud son las que nos sirven justamente para medir esas distancias. Las unidades de longitud del sistema métrico decimal se organizan de 10 en 10, es decir, cada unidad es igual a 10 veces la inmediata inferior o la décima parte de la inmediata superior. Ya vamos a ver de qué se trata. ¿Cuál es la unidad fundamental de las medidas de longitud? Ustedes lo saben muy bien, es el metro, ¿correcto? Cuando nosotros a veces hacemos mediciones, siempre utilizamos el metro, ¿no? Y a veces también utilizamos una de sus unidades, que es el centímetro. ¿Cuáles son sus múltiplos? El kilómetro, hectómetro y decámetro. ¿Y cuáles son los submúltiplos? Es decir, las inferiores, el decímetro, centímetro y milímetro. Aquí lo podemos ver esquemáticamente. ¿Ven? El metro está en el centro y las unidades mayores, los múltiplos, ahí están, el decámetro, hectómetro, kilómetro. Y las inferiores tenemos el decímetro, centímetro y milímetro. Ahora, por cada escalón, miren, es como un escalón que vamos subiendo o que vamos bajando. Cuando nosotros vamos hallando las menores o cuando nosotros hallamos las mayores, recuerda que la unidad es la base 10. Es decir, o vamos a ir dividiendo o vamos a ir multiplicando. Veamos acá. Es decir, que yo voy a hacer conversiones. Yo puedo convertir, por ejemplo, de metros a decímetros, o decímetros a centímetros, o de kilómetros a milímetros. Entonces, para ello nosotros justamente utilizamos estas conversiones, ¿no? Dice, para pasar de una unidad menor a otra mayor, se divide. ¿Ven? De una menor a una mayor, yo voy dividiendo. Y si es al contrario, ¿qué voy a hacer? Multiplicando. De una mayor a una menor, voy a ir multiplicando. ¿Listo? Entonces,
nosotros tenemos algunas equivalencias aquí que nosotros las podemos utilizar o emplear. Pero también, ¿qué nos puede ayudar? Un cuadro. Yo puedo hacer un cuadro y simplemente voy ubicando los números de acuerdo a la ubicación donde me indique el número y puedo hallar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces vamos a revisar este tema de las unidades de longitud justamente en nuestro libro. Veamos. Todas entonces en la página número 59. Calculamos unidades de medidas de longitud y ahí las tenemos, ¿correcto? Entonces, como les decía, ¿qué nos puede ayudar? El cuadro, ¿sí? Un cuadro donde coloquemos las unidades, ahí está el metro en el centro, decímetro, centímetro, milímetro, decámetro, hectómetro y kilómetro. Muy bien, ahora, si me dice 3 metros, entonces el 3 lo voy a ubicar justo en el metro y como me está pidiendo a centímetros, ¿qué tengo que hacer? Agregar 2 ceros. ¿Por qué? Porque he multiplicado por 10 y por 10, ¿ves? Es lo mismo. Y entonces, ¿cuánto equivaldría? 300, ¿no es cierto? Se pasamos. Entonces, acá que llenamos 300 centímetros. Ahora me dice 2 kilómetros. Ubico el 2 en el kilómetros y me dice a metros. Entonces vamos llenando. 1, 2, 3. ¿Cuántas veces he multiplicado por 10? 3 veces. Entonces, ¿a cuánto equivale? ¿Cuántos metros? 2000. 3 hectómetros. Ahí está. Ubico el 3. A decímetros. 0, 0, 0. Otra vez hemos multiplicado 3 veces por 10, ¿no? Y entonces, ¿a cuánto equivale? 3000. Lo completamos aquí. 29 milímetros. Ahí está. 29 milímetros. Completo hasta el milímetros. Me pide a decámetros, es decir, que estoy retrocediendo. ¿Qué tenía que hacer? Dividir. Pero acá es muy sencillo, simplemente voy completando los ceros y obviamente como he dividido, entonces me está saliendo una cantidad decimal. Entonces, ¿cuánto sería? 0,0029. ¿Listo? Entonces, cuando estamos retrocediendo, va a aparecer la comita. ¿Por qué? Porque justamente estamos dividiendo. Aquí tenemos el siguiente. El 4,2 hectómetros. Aquí está. 4 para la parte entera, 2. Me pide a centímetros, entonces estoy multiplicando a centímetros, entonces completo los ceros. ¿Y cuánto me quedaría? Ya esta coma desaparece y me quedaría 42.000 centímetros. 12.000 centímetros, ahí está, 12, 0, uy, acá nos hemos equivocado, este no va, recuerden que acá va, significa entonces que ¿cuánto va a ser? Acá va a estar el 1, vamos a ir corrigiendo, el 1, el 2, 0, 0, hasta acá, ¿no es cierto? Nada más. Y nos pide a kilómetros, entonces va a ser 0,12, nada más, ¿no es cierto? 0,12 sería, ¿no? 0,12. Y por último, vamos viendo aquí el ejercicio, 400 metros. A ver, 400 metros y nos pide a hectómetros. Entonces, simplemente corro aquí y hemos retrocedido, por lo tanto solamente me va a quedar 4 hectómetros. Y la última, 0,2 kilómetros, por lo tanto me quedaría a centímetros, estoy corriendo la coma hacia la derecha y me va a quedar, este ya desaparece, 20.000 centímetros. Muy bien.
Y así podemos ir avanzando con nuestros ejercicios. Calcula el perímetro en centímetros de las siguientes figuras. ¿Listo? Ahí está. ABCD es un rectángulo y tenemos sus dimensiones. Pero nos piden centímetros. Ahora, recordamos, ¿qué es el perímetro? Es la suma de todos los lados de la figura. Entonces, recordamos que este lado es igual que este y este lado es igual que este. Por lo tanto, este también vale 46 y esto también vale 104. Ahora, la unidad ya está en centímetros, entonces simplemente tenemos que sumar, ¿no es cierto? Por lo tanto, bueno, este es el siguiente ejercicio. Por lo tanto, vamos a ir sumando cada una de estas longitudes. ¿Y cuánto nos da? 300 centímetros. Hemos sumado 46 más 46 más 104 más 104 y nos dio 300 centímetros. En este segundo ejercicio es un triángulo equilátero. Recordamos un poquito conceptos también de geometría. Un triángulo equilátero es aquel que tiene los tres lados iguales, es decir, tienen la misma medida. Entonces esto vale 5 y esto vale 5. Pero la unidad en la que está es decímetro. Por lo tanto, lo tengo que convertir a centímetros. Y acá lo puse. Acá está 5. Como lo voy a convertir a centímetros, entonces me está quedando 50. ¿Listo? Por lo tanto, entonces, vendría a ser 50 centímetros. Como tengo que hallar el perímetro, entonces 50 más 50 más 50, ¿cuánto me da? 150 centímetros. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya estamos aplicando justamente nuestras unidades de longitud o nuestras medidas de longitud en otro tipo de ejercicios geométricos. Veamos otros más. De igual forma, es un cuadrado y la cual me da la dimensión que es de 18 metros. Como el cuadrado tiene los cuatro lados iguales, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Sumarlos, ¿no es cierto? Pero está en metros. ¿Lo puedo convertir a centímetros? Correcto, claro que sí. Entonces 18 metros, si lo convierto a centímetros, agrego los dos ceros y quedaría 1800. Entonces con este 1800 ahora lo podemos multiplicar por 4 o sumar 4 veces, ¿no? 1800 más 1800 más 1800 más 1800. ¿Y cuánto nos da? 7200 centímetros. Y por último, ABCD es un rombo. El rombo es esta figura que también tiene la característica de tener los cuatro lados iguales. ¿Sí? También tiene los cuatro lados iguales. Pero no es un cuadrado porque se diferencia en los ángulos. Pero también su unidad está en decímetros. Aquí está. Lo convertimos a centímetros, lo multiplicamos por 10 o agregamos el 0 correspondiente y nos quedaría 230 el lado. ¿Y cuántas veces lo tenemos que sumar? 4 veces o multiplicarlo por 4, que viene a ser lo mismo, y me da 920 centímetros. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para hacer las conversiones, mucho me ayuda este cuadrito. Porque este cuadrito simplemente vamos ubicando el número y de acuerdo a la unidad que nos solicite, agregamos los ceros ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, que es multiplicar o dividir. Veamos otro tipo de ejemplo. Dice, el perímetro de un triángulo isósceles es de 123,56 decímetros y uno de los lados iguales mide 513,5 centímetros. ¿Cuál es la longitud del otro lado? Veamos. Aquí nosotros tenemos nuestro triángulo isósceles. ¿Cuál es la característica del triángulo isósceles? Que tiene dos lados iguales. Y el tercer lado es diferente.
Entonces, ¿qué hemos hecho? Esta cantidad la vamos a convertir a centímetros. Aquí está, lo puse. 123, recuerden que acaba coma 56. Es 123 decímetros con 56. Como nos está pidiendo a centímetros, entonces estoy corriendo esta coma que está ahí acá, la estoy corriendo hacia la derecha porque he multiplicado por 10, ¿no? Entonces me está quedando 1235,6 centímetros. Ese viene a ser el perímetro. Uno de sus lados mide 513,5 centímetros. Ya está en centímetros, entonces aquí está. ¿Y por qué lo he puesto en este lado? Porque es un triángulo isósceles. Los dos lados miden igual. ¿Cómo hallo este tercer lado? Entonces, fácil. Lo único que tengo que hacer es sumar estas dos cantidades. Aquí está, las he sumado. Y luego he restado del total, porque recordamos que el perímetro es la suma de todos los lados del triángulo. Y luego lo he restado y me ha salido que el tercer lado vale 208,6 centímetros. ¿Listo? Entonces, aquí estamos recordando algunos conceptos de las figuras geométricas planas. ¿Y qué es lo que nos queda por realizar? El ejercicio 80 y 81. ¿Listo? Que tú lo vas a hacer en tu libro de actividades y luego ya me lo vas a enviar como tarea por el aula virtual. ¿Listo? Muchas gracias.